Muy buenos días, estimados amigos Radio Escuchas. Bienvenidos al programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, IEP. Somos un centro privado, independiente, sin fines de lucro, dedicado a la promoción de las ideas liberales clásicas, libertad individual, mercados libres, gobierno limitado, propiedad privada y Estado de Derecho, a través del análisis, investigación y difusión de políticas y soluciones para un Ecuador de personas libres y responsables. Como cada semana, nos encontramos hablando de los temas de coyuntura nacional, económicos y políticos con nuestro panel y nuestros invitados. Hoy nos acompaña Carlos Cobo, director de Desarrollo Institucional en el IEP. Carlos, muy buenos días. Muy buenos días, Danilo. Buenos días a todos quienes nos están escuchando y a nuestra invitada del día de hoy. Gracias, Carlos. En este programa estaremos conversando sobre la iniciativa Observatorio de la Libertad Laboral del think tank Libre Razón y su publicación Los Relatos de un Ecuador sin Oportunidades. Para esto nos acompañará como invitada Paz Gómez. Paz es analista de mercados financieros en Econ Américas, es cofundadora y coordinadora académica de Libre Razón, es licenciada en Relaciones Internacionales y Ciencia Política por la Universidad de San Francisco de Quito y actualmente estudia una maestría de Ciencias en Blockchain aplicadas a finanzas por la Universidad de Nicosia. Paz, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Hola Danilo, hola Carlos, muchas gracias por la invitación. Gracias, Paz, es un gusto que nos puedas acompañar. Paz, quisiera empezar preguntándote cómo nace el Observatorio de la Libertad Laboral, esta iniciativa de Libre Razón, y cuál es la misión u objetivos con la que surge esta iniciativa. Bueno, el Observatorio de la Libertad Laboral nace a partir de un trabajo ya de algunos años. En el 2018, Libre Razón sacó su proyecto Rostros del Comercio Informal, en el que nosotros buscábamos ver cuáles son las perspectivas, las realidades y los argumentos de las personas que operan en la informalidad, porque como hemos visto, obviamente va ligado hacia el ciclo económico. Cuando hay más crisis, hay más informalidad, pero es un tema que lo tenemos constante y presente durante muchos años, muchas décadas, tanto en Ecuador como en América Latina. Entonces, esto nos ha hecho preguntarnos cuál es el motivo de la informalidad. A la final es comercio, y cómo poder abordar esta problemática desde un lado que tenga una solución más sostenible en el tiempo y que obviamente no descuide el hecho de que quienes forman parte de este comercio son personas. Y por eso también dentro del Observatorio de la Libertad Laboral hemos incluido un tema crucial, que es el de la dignidad humana, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo del observatorio? Es impulsar unas instituciones políticas más conscientes de la dignidad en el comerciante y que especialmente se impulse la actividad económica desde los distintos ambientes, que no busquemos un castigo hacia el comercio, sino un impulso hacia la formalización para que las personas que forman parte de todo tipo de actividad comercial y económica tengan ese reconocimiento, y esto incluso vaya a ser parte ya de una cuestión de registro de la economía dentro de Ecuador. María Paz, bueno, primero que todo, muy buenos días. Gracias por estar aquí compartiendo con nosotros. Yo quisiera preguntarte sobre esta iniciativa que ustedes están llevando adelante. Tengo entendido que ustedes también formulan propuestas de políticas públicas en función de lo que han venido encontrando, lo que pues esta iniciativa va viendo a medida que avanza en este estudio. Yo quisiera preguntarte, ¿han ustedes ya hecho algún tipo de propuesta de política pública justamente para mejorar la situación de estas personas? Efectivamente, gracias Carlos por la bienvenida. Dentro del Observatorio de la Libertad Laboral, que esta es, digamos, el resultado de todo este estudio que hemos hecho, primero hemos sacado un informe. En el informe se presenta tanto el diagnóstico, una cuestión de tema de historias, perspectivas de los comerciantes, y finalmente existe una parte de propuestas. Estas propuestas se las está empezando, tanto el estudio como las propuestas se las está empezando a presentar a formuladores de política pública, también gente en la asamblea, para que conozcan nuestro proyecto, lo adopten y, bueno, poder empezar a construir
iniciativas, ¿no? Aquí vale la pena recalcar que si bien nosotros podemos acercarnos a concejalía, que ya lo hemos hecho desde, como les digo, la iniciativa arranca en 2018, ya lo hemos hecho, hemos tenido, con, por ejemplo, la concejalía de Riobamba, nosotros tuvimos capacitaciones, pero lo que sí es importante aquí es tomar en cuenta de que este es un fenómeno que tiene varios factores, tiene varios aspectos. Entonces, el hecho de que los formuladores de política pública y legisladores adopten y tomen en cuenta este estudio y esta iniciativa, no solo en una política, sino a largo plazo, es importante porque existen temas laborales, temas de contratar, temas de cómo se registra la actividad económica, que todo esto no está todo dentro de un solo un cuerpo legal, pero todo esto implica o tiene consecuencias en la informalidad como tal. Entonces, por eso el hecho de que se trabaje a largo plazo con los formuladores de políticas. Como parte de este Observatorio de la Libertad Laboral han publicado el estudio que ya mencioné, Los relatos de un Ecuador sin oportunidades. Es interesante porque más allá de lo que usualmente se suele hacer en estos estudios, que demostrar estadísticas o mostrar teoría económica, muestran la experiencia y la realidad de estas personas que trabajan en la llamada informalidad, sus vivencias, sus dificultades. Entonces, quisiera preguntarte, ¿por qué, digamos, apuntaron a mostrar este otro lado de las cifras, de la realidad, y qué esperaban transmitir con este estudio? Gracias, Danilo. Bueno, tenemos, por ejemplo, las cifras del INE, que nos permiten saber más o menos cuál es el porcentaje de la formalidad, de la informalidad, del subempleo, etcétera, y nos da una imagen a breves rasgos de qué es lo que está sucediendo. Primero, creemos que, como les decía en un inicio, esto forma parte de esas bases para tomar decisiones de las políticas que actualmente no están funcionando, porque tenemos una informalidad creciente y un problema que sigue aumentando, ¿no es cierto? Que va relacionado con los temas y las circunstancias que viven los comerciantes dentro de las calles, dentro de las plazas, parques y ciudades de Ecuador. Entonces, justamente por este tema nos parecía importante acercarnos a las perspectivas de los comerciantes, hablar con ellos, escuchar cuáles son sus necesidades, cuáles son sus intereses y también cuál es la realidad en la que ellos viven, por qué eligen la informalidad. Y encontramos temas importantes que creo que también argumentan el hecho de que fue buena la decisión de acercarse, de hacer estas entrevistas y mantenernos en una investigación más cualitativa que lo que nosotros podíamos alcanzar levantando, qué sé yo, un tema de encuestas para indicadores cuantitativos bastante masivos, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros encontramos? Que primero la informalidad surge desde distintos aspectos. Si bien es cierto que la informalidad en general puede estar relacionada con esa economía de supervivencia para llevar el pan a los hogares cuando no se tiene trabajo, cuando no se tiene la posibilidad de tener un crédito y ponerse un negocio con espacio y todo al 100%, también surge de otros lados, porque te das cuenta de que hay personas que ganan muchísimo más manteniendo una actividad comercial informal que lo que ellos podrían llegar a ganar en un trabajo de tiempo completo con un sueldo mínimo y que el día de mañana, si es que ellos pueden escoger entre una u otra, se van a quedar en la informalidad. Entonces, ahí, digamos, nos damos cuenta de que el tema no está tanto en cortar las oportunidades de lo informal, qué sé yo, impulsar un salario mínimo, sino que, y que crezca, sino que vaya más allá, vaya a un hecho de cómo podemos generar estas instituciones que nos faculten la actividad comercial formal, ¿no es cierto? Y que pensar en los incentivos que llegarían a que los comerciantes informales busquen la formalidad y también tener en cuenta cuál es la relación entre la autoridad y el comerciante en el día de hoy. Y existe un antagonismo que realmente no debería existir. Entonces, creo que todo eso nos dimos cuenta gracias a
la posibilidad de acercarnos a los comerciantes. Y justamente ellos nos mencionaban algo, en más de una ciudad, nos decían, a nosotros nos gustaría que nos escuchen. Yo me he acercado al municipio, yo he querido conversar con los agentes municipales, qué sé yo, y realmente nuestras palabras quedan cortos. Entonces ahí, por ejemplo, nos decían, a mí me gustaría que me den el espacio, que me ayuden a gestionar espacios en ferias tanto nacionales como internacionales. Entonces, lo que ellos buscan es que les abran las puertas, no que les den las soluciones dadas o que les den un bono o cosas por el estilo. Entonces, creo que eso justamente pudimos llegar a ver desde las conversaciones con los comerciantes. Ok, tú mencionaste algo que me parece bastante importante de destacar. Es el tema de que tú decías que hay quienes en la informalidad sienten que ganan mucho más de lo que podrían ganar entrando al sector formal. Yo quisiera preguntarte, ¿ustedes tal vez han llegado a alguna conclusión o estas mismas personas que han dado las razones por las cuales ellos no desean entrar? Podría ser la falta de conocimiento de cómo hacerlo. ¿Qué consideras tú que es lo que provoca, digamos, que muchos terminen en esta informalidad y que decidan quedarse aquí? Hay un tema de falta de conocimiento en habilidades más cualificadas, y creo que hay una mayoría que se ve en ese sentido, porque también tenemos el caso de familias que, digamos, los padres están en la informalidad, pero obviamente buscan que sus hijos no se mantengan en la informalidad y están trabajando justamente por la educación de sus hijos, etcétera. Entonces, ese es un factor clave. Sin embargo, también creo que se da, digamos, la conclusión que nosotros podemos sacar es que se da ya un problema estructural en precios también, ¿no? Del valor del trabajo. Y mucho puede estar relacionado, digamos, por la histórica fijación de un sueldo mínimo, en la que, por ejemplo, nosotros teníamos un caso ejemplar, digamos. Una señora que era parvularia, ganaba su sueldo mínimo, después con la pandemia se quedó sin trabajo, al intentar volver al mercado laboral, obviamente iba a conseguir el sueldo mínimo. En este tiempo ella encontró la venta de mascarillas, que, bueno, tiene la posibilidad de tener un carro, entonces es más fácil para ella moverse entre ciudades, y ella podía estar facturando, bueno, no facturando, ingresando $100 por día en la venta de mascarillas, tanto a negocios establecidos como a personas. Entonces ahí también nos damos cuenta de que se vuelven proveedores también de negocios que deberían recibir factura por parte de sus proveedores y no lo están haciendo porque les están comprando a ellos. Entonces tenemos un tema de fallas en un sistema estructural de precios, tenemos también el valor de los productos de acuerdo al contexto, ¿no es cierto? Las mascarillas se volvió algo crucial y algo en donde ella encontró una oportunidad de trabajo. Y tenemos también este tema de que la formalidad y la informalidad se mezclan en los mercados. Así como el caso de esta señora, nosotros encontramos un señor que era informal, pero era proveedor de comercios en tema de ropas, ropa interior, medias, pues, cuestiones así. Y él también lograba facturar hasta $1,000 en un fin de semana vendiendo a los almacenes establecidos. Entonces, obviamente ganando, te estoy hablando de negocios en los que realmente sus ventas eran mucho más altas de lo que ellos podían conseguir en un trabajo formal, por un lado, pero por otro lado también entran otros temas que no nos damos cuenta al poner una legislación laboral tan rígida. Existen madres de familia que prefieren la flexibilidad de tiempo que les otorga el trabajo informal, en donde ellas son dueñas de su negocio, de su tiempo y pueden tener sus distintos necesidades cubiertas más allá de lo económico. Existe también el caso de la movilización. Había personas que me decían, para ganar el sueldo mínimo y además tener que gastar 1/3 de mi sueldo en movilización porque vivo lejos y cosas así, pues realmente no me resulta. Yo tengo que dejar, además, madrugar para dejar el alimento listo para mis hijos. No puedo volver acá a la casa, no sé cómo ellos están alimentando, qué es lo que está pasando en las tardes. Entonces, de esa forma, existen otras necesidades que van más allá de lo que las cifras nos pueden decir.
y de ese ideal de un empleo ideal, de un ingreso que tenemos y que pensamos que se trata de dignidad humana, cuando la dignidad humana va más allá y tiene que ver mucho con las necesidades y preferencias de los individuos que cada uno de ellos tiene, ¿no? Muchas de estas personas, estos comerciantes informales, obviamente sus labores están atadas a el movimiento que hay en las calles. Hay algunos que, por ejemplo, usan el transporte público para vender sus productos. ¿Cómo se vieron afectados por la pandemia? Ya que de un momento a otro hubo el confinamiento, ya no salían las personas, no había necesidad de usar en la mayoría de casos transporte público. Entonces, ¿cómo sufrieron este hecho de la pandemia? ¿Qué pudieron obtener a partir de las entrevistas? Bueno, hay dos consecuencias más claras, ¿no? Por la pandemia. La una es la informalidad subió porque hubo menos trabajo, entonces más competencia, por un lado. Y por el otro lado, el hecho de que ya no había quien les compre. Y como nos decían los comerciantes, realmente se convirtió en un tema de que el comerciante compraba al comerciante, ya no el consumidor al comerciante. Hasta el momento en el que nosotros hicimos esta investigación y nos fuimos a las distintas ciudades, lo que nosotros vimos eran plazas, calles básicamente vacías a cierta hora de la tarde, las personas ya se guardan en sus hogares, todo lo que se volvió este bienestar, este entretenimiento de las familias y cosas así, es lo que más se dejó de lado gracias a la pandemia, o mejor dicho, por consecuencia de la pandemia. Entonces, realmente las ventas bajaron, la competencia aumentó, también se vuelve un problema con el tema de la lucha por los espacios públicos. Entonces, por ejemplo, en sitios en donde quizás no existía esto de que este es mi espacio, aquí nosotros vendemos, se empezó a dar. Entonces, uno de los sitios en los que fue más claro esto y que estaba y se notaba que era una novedad, por decirlo así, era en Ambato, en donde realmente había un grupo de comerciantes que controlaban el espacio a los otros comerciantes y que si querían estar en este espacio empezaban ya a pedirles una cantidad de dinero y cosas por el estilo. Entonces, realmente la pandemia, digamos, obviamente resulta un efecto grave para uno, la actividad comercial, la cantidad de ventas que ellos pueden hacer, cuánto pueden llevar a la casa, y por el otro lado, el hecho de que empiezan a haber también pugnas entre comerciantes y además entre los comerciantes que tienen permiso y los comerciantes que no tienen permiso, que se pasa a ser más grave de lo que era antes. Uno de los temas que mencionaste anteriormente es este antagonismo que existen entre los comerciantes y las autoridades. Esto es algo que en realidad creo que lo asociamos mucho al pensar en este tema. En muchas ciudades del país vemos cómo hay este constante conflicto, cómo los comerciantes informales se ven expulsados, o en algunos casos sus insumos, sus productos son confiscados por autoridades municipales. Sin embargo, un fragmento del estudio que me gustó y que lo tengo aquí anotado es que ustedes decían que es importante entender que los oficiales siguen las órdenes de las autoridades municipales, quienes conciben el problema desde su perspectiva y en sus escritorios, muchos sin conocer sus historias y luchas personales. Creo que por eso es importante este estudio que elaboraron y lo que tú mencionabas, de que estos comerciantes quieren que los escuchen. Y entonces, a partir de esta experiencia, ¿cuáles crees que deberían ser esas recomendaciones para este caso específico de la relación entre los comerciantes y los municipios, las autoridades municipales que viven, como ya has descrito, en constante conflicto? Bueno, sí, realmente, digamos, hay un inconveniente, pero también cabe recalcar que de los 108 entrevistados que tuvimos, ya sacando la información de cada uno, las respuestas de cada uno, prácticamente la mitad ha tenido problemas con las autoridades y la otra mitad no. ¿Y qué es lo que sucedía en el caso de las personas que no tenían un inconveniente? En primera instancia nos encontramos primero el hecho de que todos creo que hemos sido clientes de los comerciantes informales y también los agentes municipales. Entonces, a la final, el comerciante, sea formal o informal, regulado o no,
está brindando una solución de mercado a las personas, a los transeúntes, incluidos los agentes municipales. Entonces, en algunos casos nos decían, también son nuestros clientes, en otros casos nos decían, mientras mantengamos el espacio limpio, mientras tengamos, incluso les podemos ayudar a ellos a decir, aquí está pasando algo raro, están viniendo personas que pueden ser delincuentes, etcétera. Y de esa forma se logra una cooperación. Por el otro lado, teníamos el caso en el que había violencia constante, especialmente se llevaban las mercancías, se llevaban los productos e incluso en algunos casos nos decían, bueno, aquí ha habido violencia, nos toca salir corriendo como que fuéramos ratas, nos cruzamos la calle sin tomar en cuenta los carros, podemos ser pisados, etc. Entonces, yo creo que lo primordial y lo que nosotros hacemos énfasis dentro del observatorio es tener en cuenta justamente la dignidad humana de los comerciantes. Entendida dignidad por el respeto de los derechos y por la capacidad de decisión individual de las personas. Esto creo que es fundamental. Hay que tomar en cuenta de que realmente no está autorizada a haber una violencia al retiro de la propiedad privada. Entonces, más allá de que ellos sigan las reglas de sus autoridades, la toma de la propiedad privada no está autorizada en ninguna forma y eso es algo que se puede ya, digamos, tener como una premisa desde el momento uno. No hay que hacer reformas, no hay que hacer nada, simplemente hay que tomar en cuenta eso. Y por el otro lado, el tema de actuar como ciudadanía, actuar en cooperación. Creo que se pueden llegar a acuerdos, se puede escuchar a estas personas, se puede hacer asambleas en las que se escucha a estas personas y se lleguen y no se les escuche, sino que exista un diálogo con acuerdos. Entonces, de esa forma puede ser algo en el que la ciudadanía, los comerciantes también participan y puede incluso haber un frente de comerciantes autorizados y uno de no autorizados, en el que se escucha, se dialoga y se llegan a conclusiones entre ellos. Creo que eso como paso uno, en el que, digamos, pueden estar involucrados solamente ellos sin, digamos, la intervención de un formulador o una política nueva, ¿no? Me gustaría consultarte, y si bien ya has hablado un poco de esto, me gustaría preguntarte sobre la metodología que ustedes utilizaron, es decir, cómo se llevó a cabo, cómo se ha venido llevando a cabo este estudio, para quienes no conocen, y por qué decidieron manejarlo de esta manera. Bueno, el estudio, escogimos 9 provincias tomando en cuenta y haciendo una investigación previa de los sitios en donde existe una mayor incidencia de informalidad. De esas 9 provincias, bueno, pues lo que fuimos haciendo es también consultando, llegábamos allá o ya habíamos visto desde antes, pero creo que lo que más nos sirvió es llegar allá y consultar a las personas que pasaban a transeúntes, dónde son los sitios con mayor incidencia de comercio. Entonces, fue interesante porque nos decían a veces sitios en los que realmente eran comerciantes informales y a veces nos mencionaban ferias, que también nos daba la perspectiva del otro lado, ¿no? De la persona que paga sus 5, 20 dólares por un puesto. Y a partir de esto nosotros también generamos una idea de cuáles eran los indicadores que queríamos, de qué tipo de preguntas, qué tipo de temas queríamos abordar y teníamos preguntas base. Obviamente algo que sí teníamos nosotros como premisa era que sea más una conversación antes que parezca una entrevista mediática, por decirlo así. Y a partir de eso, nosotros, bueno, pues fuimos sacando los temas. Ya nos dábamos cuenta, teníamos en consideración, digamos, también tener un banco de respuestas inclusivo para también tener como que distintos factores y distintas necesidades, perspectivas abordadas. Entonces, digamos, teníamos la idea de que más o menos sea 50-50 hombres, mujeres, que abordemos también a migrantes, personas indígenas, personas afro, todo para saber también esas perspectivas, ¿no? A partir de eso, digamos, también nos acercábamos también a agentes municipales. En la mayoría de sitios fueron receptivos, nos dieron una entrevista, no pueden dar datos muy
de profundidad, porque obviamente tienen, digamos, esa prohibición por parte de autoridades municipales, pero sí nos daban la perspectiva general y del día a día, que creo que era lo que más nos interesaba a nosotros. También nos revisábamos estos datos, no solo las entrevistas, sino también hacíamos un poco de investigación de escritorio para entender un poco más la circunstancia de cada ciudad. Y también teníamos en algunos casos, gracias a los programas formativos de Libre Razón, etcétera, contábamos con un contacto en la ciudad. Y eso también nos permitía conocer un poco más de cerca la realidad como ciudadano cotidiano, ¿no? De ese espacio. Entonces, más o menos eso. Y bueno, de ahí obviamente otra vez una investigación de escritorio también para el tema de ir viendo cómo funcionan las políticas y las regulaciones en las distintas ciudades. Paz, mencionabas al inicio que, bueno, muchas de estas personas se dedicaban a estas actividades por necesidad, pero también hay casos en los que lo hacen ya por elección propia, porque encuentran mayores beneficios o lo ven más atractivo que ser parte de la economía denominada formal. Ahora quisiera preguntarte, ¿cuáles serían los beneficios de la formalización de estas personas que actualmente se encuentran trabajando en el comercio informal, se dedican a actividades informales? Bueno, ahí sí sería importante hablar, digamos, de dos partes, ¿no? La primera es qué te da la formalización y la segunda es que sí, se necesitan reformas dentro de lo que ya es la economía formal, porque caso contrario, el sistema de incentivos para que la gente se formalice posiblemente encuentre que existen más oportunidades y más ventajas en su diario vivir en la informalidad. Ahora, ¿qué ganas estando formal? Uno, el tema de que te vuelves un agente económico que genera ingresos, eso te abre puertas, especialmente en el lado financiero. Nosotros dentro, es un tema que tiene, digamos, los tabús y todo, pero 18% más o menos, un 20% de las personas a las que entrevistamos nos mencionaron que ellos utilizan a familiares, parientes o chulcos para poder generar, digamos, endeudarse, tener un poco más de capital, traer mercancía o a veces se les daña el negocio y pues tienen que empezar desde cero pidiendo dinero. Y no pueden acceder a los medios formales y lícitos para poder financiarse. Entonces, creo que esa es una de las primeras razones. La otra es que de la misma forma, al ellos estar en la informalidad, no tienen todos las oportunidades económicas que las personas que están en la parte formal. Entiéndase esto, bueno, actualmente tenemos la seguridad social, pero la idea es que ellos, tanto con el sistema de seguridad social, o si es que en eso podrían existir reformas mucho mejor, ellos puedan tener un como safety net en el momento de que algo suceda. Porque tenemos casos y nos han contado de informales que están, digamos, conocimos una señora en La Tacunga que tiene cáncer y que tiene que salir de la casa a 5 de la mañana, regresar 8 de la noche y adaptarse a esas circunstancias para poder acceder a los medicamentos y obviamente dar el pan en su hogar. Entonces, en esos casos, obviamente contar con un sistema laboral, ciertas reglas, ciertas facultades que te permitan tener una tranquilidad el día de mañana, sí es importante también. Les digo, no tiene que mantenerse en la rigidez que existe actualmente, pero sí es importante que contemos con un safety net, porque el día de mañana eso es más pérdida económica que ganancia para la sociedad. Eso, por ejemplo, en temas de temas financieros, laborales. Y por el otro lado, al tú tener una mejor situación, al estar identificado, puedes acceder a otros beneficios justamente en este sentido, ¿no? O sea, ahorita no eres nadie si quieres salir del país, si necesitas una visa o cosas por el estilo, porque simplemente no tienes la forma de demostrar cómo estás generando tus ingresos. Y también existe un beneficio para la economía en general y para la sociedad el momento de registrar toda la actividad económica que se está generando. Digamos, ahorita les estoy diciendo que sí existe una combinación
entre la formalidad y la informalidad. Pero ahorita muchos de los comerciantes no pueden ser proveedores más allá que de los transeúntes. Mientras que si es que ellos pudieran tener una cuestión formalizada, podrían acceder a mercados, a clientes que requieren de comprar o pedir servicios a alguien que sea formal. Entonces, se les abre incluso las oportunidades en ese sentido. Sí, y otro tema que también mencionan en el estudio es que esta formalización permitiría que aumenten los ingresos del Estado. O sea, entonces también hay incentivos para las autoridades en generar reformas, como has dicho, que faciliten la formalización e incentiven a estas personas a entrar en la economía formal. Bien, Paz, te quiero agradecer por habernos acompañado en este primer segmento del programa. Ha sido muy interesante los temas que has mencionado. Agradecerte y bueno, amigos, nos vamos a una pequeña pausa comercial. Ya volvemos a su programa Contrapunto Liberal. Estamos de vuelta, amigos, en su programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. En este nuevo segmento del programa estaremos hablando sobre la ubicación que ha obtenido Ecuador en el recién publicado Índice de Libertad Económica 2022, elaborado por The Heritage Foundation. Para esto contaremos como invitado en este segmento con Leonard Quinde. Leonard es ingeniero industrial e ingeniero agrícola, es investigador en la Cámara de Industrias de Guayaquil y es miembro del directorio de Libre Razón y además coordinador nacional de Estudiantes por la Libertad. Leonard, muy buenos días. Buenos días, Danilo. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias al Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Gracias, Leonard. Es un gusto que nos puedas acompañar para hablar sobre este interesante tema que, bueno, creo que al final nos brindará bastantes insumos para identificar en qué áreas el Ecuador debe mejorar para progresar económicamente. Para empezar, Leonard, quisiera preguntarte sobre el índice como tal. ¿De qué trata este índice de libertad económica? ¿Qué evalúa? ¿Cuáles son sus objetivos? Para empezar, a ver si nos pudieras comentar sobre el índice. Sí, bueno, el índice tiene 4 pilares y 12 indicadores. Los 4 pilares están compuestos por el rule of law, o que es el Estado de Derecho, el tamaño del gobierno, la eficiencia regulatoria y la apertura de mercados. Esos son básicamente los 4 pilares que analiza este índice, y en cada uno de estos pilares hay 3 indicadores de los que podemos hablar más adelante. Yo creo que algo importante a recalcar en esta conversación es que este índice, si bien dice año 2022, lo cierto es que los datos que recolecta, o sea, primero lo tienen que ir armando desde el 2021, ¿no? Porque salen los primeros meses del 2022. Entonces, como lo comienzan a preparar en el 2021, utilizan los datos que están disponibles en el 2021, así que son usualmente datos del 2020, gran parte de ellos. O sea, mientras estábamos en la pandemia, durante la pandemia. Este índice todavía no recoge lo que se ha hecho durante este gobierno. Si bien pueden haber una que otra cosa, uno que otro indicador que sí podría estar evaluando medianamente lo que ha venido pasando, o ciertas apreciaciones que hace el informe, podrían ir de la mano con lo que ha pasado en este gobierno. Lo cierto es que los datos no necesariamente reflejan la realidad de este gobierno aún. Habría que esperar en posteriores índices, y yo creo que esto es importante para que podamos ubicarnos en el tiempo real, o mejor dicho, en la radiografía que nos da este índice. Bien, es importante esto que mencionas, a tener en cuenta. Y a pesar, bueno, de como tú dices, no recoge las medidas que ya se han implementado en este gobierno, porque mucha de la información que se toma para elaborarlo es del año 2020. Sin embargo, Ecuador ha crecido. ¿Qué nos puedes comentar sobre la posición de Ecuador, el puntaje, la evolución en esta nueva edición de este reporte? Sí, bueno, lo cierto es que el Ecuador viene mejorando en los informes desde el año 2019.
sea, mejor dicho, en el año 2019 fue el último año en el que estuvo bajo y de ahí ha comenzado a crecer año a año. Ahora, digamos, esto tiene claramente nos da una señal de que en el cambio de gobierno, que si son datos del 2019 y usualmente son 2 años de datos que estaría atrasados, son a partir de los datos del 2017. Es decir, que el Ecuador ha venido mejorando su libertad económica desde 2017 en el cambio de gobierno. Ahora, esto tiene que, y eso es lo importante de estos datos, ¿no? Como podemos comenzar a ver una proyección de lo que viene siendo la libertad económica en el Ecuador y de lo que esperamos se siga dando, ¿no? en el futuro. Entonces, esto es algo muy importante que recalcar, sobre todo porque habíamos venido de, en cambio, una destrucción de la libertad económica en el Ecuador, en prácticamente todos los sentidos, salvo la dolarización, que es el que siempre tenemos una mejor calificación, puesto que nuestra moneda está libre de las influencias políticas, al menos de las influencias políticas nacionales, y eso ya es algo bastante importante. Sin embargo, a pesar de estas mejoras, seguimos ocupando los últimos puestos del ranking en la regional y en el mundo. O sea, en el mundo estamos todavía como una economía mayormente controlada, aunque no absolutamente controlada, pero mayormente controlada, compitiendo, por ejemplo, en nuestra región con países como Bolivia, con países como Venezuela, como Argentina, como Brasil, que de hecho también Brasil no ha tenido una gran mejoría en su libertad económica, a pesar de las creencias de ciertos grupos políticos de derecha, incluso algunos liberales que veían una oportunidad con el actual presidente de Brasil, pero sin embargo tampoco ha visto una gran mejoría y sigue ubicándose también incluso por debajo de nosotros en libertad económica. Y todos estos países, bueno, yo creo que una característica fundamental y algo que recoge el índice es que bueno, estos países tampoco son símbolo de un apabullante crecimiento y prosperidad económica, ¿no? Y es contra esos países con los que estamos compitiendo en la región, y eso es algo que tenemos que considerar también. A pesar de que hay una mejoría, es una mejoría muy tibia, o sea, es como que pasamos de Guatepeor a Guatemala nada más por usar ciertas expresiones coloquiales, pero nada más, o sea, no es como que somos un país muy libre y que a partir de ahora vamos a ser cada vez más ricos, porque estas mejoras marginales no representan un mayor cambio que permita que el Ecuador prospere y avance como podría ser. Bien, me parecen muy importantes estas aclaraciones que haces. Ecuador empieza a mejorar en libertad económica a partir del 2017, una vez que termina el gobierno de Rafael Correa, y a su vez durante el gobierno de este expresidente tuvimos un retroceso en libertad económica. Ahora, antes de entrar en detalle y ver los distintos indicadores de Ecuador, quisiera preguntarte, ¿cuál es la importancia de ser un país económicamente libre? Porque bueno, tú ya has mencionado que Ecuador, a pesar de esta mejora, se mantiene entre los peores posicionados en la región, nos mantenemos aún muy alejados de los países más económicamente libres en este ranking. Entonces, ¿cuál es la importancia? ¿Tiene realmente una, digamos, relevancia práctica ser un país económicamente libre, estar posicionado en la parte de arriba de este y otros rankings? Sí, o sea, es absolutamente importante, de hecho. Y podemos hablarlo quizás más profundamente también, porque esto sería para profundizar muchísimo. Y durante, de hecho, el evento que va a haber en marzo, que lo está haciendo el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, en este retiro, al que los invito a todos a aplicar, vamos a hablar también mucho más a profundidad de esto y vamos a dar ya los datos y los ejemplos prácticos, que obviamente por las restricciones de la radio no podemos darlos o graficarlos en toda su magnitud. Pero la libertad económica, al menos eso lo recoge también la Fundación Heritage, que viene de esto, y también otras fundaciones. He hecho también mis propios datos para tratar de corroborar lo que dicen esas organizaciones. Y lo que dicen los datos, lo que muestra la evidencia empírica, es que la libertad económica es fundamental para el progreso y desarrollo de las sociedades, en todos los aspectos, en absolutamente todos los aspectos. No hay un solo indicador que esté peor en economías libres que en economías controladas. No existe.
En todos los indicadores, a medida que una economía es más libre, a esas sociedades les va mejor. Y no solamente les va mejor, digamos, porque podemos decir, no, es que la libertad económica lo único que hace es que las personas se hagan más ricas, pero no se preocupa por otros factores que las personas podrían considerar fundamentales, ciertos aspectos sociales. Y lo cierto es que a pesar de que la libertad económica se podría creer que solamente beneficia digamos, a la obtención de riqueza, lo cierto es que no, mejora la vida en todos sus aspectos. De hecho, los países con una economía más libre tienen por ejemplo, mejor desempeño ambiental, tienen sociedades más felices, tienen sociedades mejor educadas, tienen sociedades que incluso viven más. Es decir, a medida que hay mayor libertad económica, las personas viven más y no viven más, viven mejor y además son más ricas. O sea, no hay por dónde perderse en este tipo de cosas, o al menos no hay por dónde perderse si lo que nos interesan son los datos. Ahora, ¿por qué pasa esto? Pues como les digo, podemos hablar mucho a bastante profundidad, pero yo creo que un factor relevante y un factor importante es las virtudes que promueve una economía libre. Las virtudes que promueven las economías libres, los valores que promueven las economías libres son, son superiores. Hay, digamos, una superioridad moral en medio de una economía libre que en medio de las economías controladas. ¿Por qué? Porque primero, para que hayan comportamientos morales adecuados es necesario que haya libertad. O sea, no se puede ser moralmente bueno o no puede haber bondad en medio de, digamos, en medio del control. La bondad, lo bueno, solamente es posible a través de la libertad. Y es la libertad la que comienza a crear esta situación. Y yo digo, un ejemplo que me pareció a mí, ya vivencial, ¿no? Que me pareció a mí bastante interesante, es el nivel de cordialidad. Estuve en Estados Unidos hace poco, y el nivel de cordialidad que existe entre las personas o sea, es mucho mayor allá que lo que he visto acá nunca. O sea, era gente hablando con los cajeros, gente hablando con las personas que te atienden en los locales y conversando tal cual amigos. Todo el mundo se trataba de una manera súper cordial y de hecho, y yo creo que es parte de los problemas que hay en los debates allá migratorios y todo, pero las veces en las que veía mayor conflicto eran con migrantes, más que con estadounidenses mismos. Y yo creo que es por el marco institucional en lo que ellos siempre han crecido y porque ven, ya son países tan desarrollados en los cuales la colaboración es algo muy importante y una colaboración cordial es mucho más importante. O sea, pensemos que en un país con tantos negocios, tú vas a preferir, digamos, tienen tantos negocios y tú puedes elegir entre un local en el que te tratan bien y un local en el que te tratan mal, y obviamente vas a elegir el local en el que te tratan bien. Y ese lugar en el que te tratan bien, comienzan a desarrollar este tipo de, digamos, de manera de hacer negocios, que comienza a ser muy atractivo, y otros locales también comienzan a copiar ese comportamiento. Entonces comienza esta cordialidad a expandirse. Entonces tiene sociedades que se comportan mucho mejor, sociedades más pacíficas, sociedades menos violentas, sociedades que se llevan muchos mejor unos con otros y creas comunidad. Y yo creo que eso también es algo muy importante recalcar sobre la importancia de la libertad. Sí, efectivamente. Mencionas temas importantes, o sea, no solo es una cuestión de riqueza o de números fríos económicos, sino que también hay una serie de beneficios atados a esto. Incluso tú mencionas algunas que son preocupación, digamos, actual, como temas medioambientales. También en los países económicamente libres, las mujeres viven en mejores condiciones que en aquellos que no lo son, tienen mejores indicadores de empleo, de educación, incluso mayor temas de salud, temas de menor defunción de los recién nacidos, entre otros indicadores. Y bueno, también es importante esto que mencionas, que las instituciones de la libertad, instituciones que podemos llamar de libertad económica, generan virtudes, generan incentivos para que las personas prosperen y así obviamente prospera también la nación. Bien, ahora que hemos ya tocado esto un poco como antecedentes, quisiera sí preguntarte la situación de Ecuador en el Índice de Libertad Económica 2022.
¿En qué estamos bien? ¿En qué estamos mal? ¿En qué hemos mejorado? Bueno, como te mencionaba, el Ecuador se sigue ubicando entre las economías mayormente controladas, que es como ya, o sea, un poquito más y, como les decía, competimos con Cuba, Venezuela, Bolivia, estos países de la región que obviamente no son los más prósperos. Y yo creo que algo importante o sea, lo interesante de estos informes, de estos indicadores, es que incluso traen a debate aspectos que usualmente se pierden de los debates nacionales en medio de toda la complejidad y la coyuntura, ¿no? Y una de las cosas que recalca el informe, por ejemplo, en el Estado de Derecho, y en el Estado de Derecho hay tres indicadores importantes, que es los derechos de propiedad, la eficiencia de la justicia, la efectividad de la justicia y la integridad del gobierno, es que ellos en derechos de propiedad dicen, bueno, en el Ecuador se reconocen los derechos de propiedad, pero no por completo, y ponen, por ejemplo, el ejemplo de la ley de tierras. En la ley de tierras mencionan que si tú tienes una tierra improductiva por cierta cantidad de años, el Estado puede quitártela para darle un buen uso económico, por decirlo así, ¿no? Entonces, a pesar de que hay, y bueno, dicen, el problema, a pesar de que no se ha aplicado esta ley todavía, o no se ha aplicado en la magnitud que podría aplicarse, el problema es que existe esta ley. O sea, el problema es que el derecho de propiedad sobre la tierra no está realmente garantizado porque estás a la expectativa de que en cualquier rato venga el Estado y te la quite porque dice, no, es que tú no estás produciendo nada en esa tierra, entonces viene el Estado, te la quita y te la expropia. Entonces, este riesgo, ellos mencionan que es un gran riesgo a los derechos de propiedad y es una de las calificaciones más bajas que tenemos en este índice, una calificación de 31 sobre 100, o sea, estamos quedadísimos de años en este aspecto, y es algo que hay que considerar también en los debates, y sobre todo nosotros los liberales y que tenemos a conocidos que podrían estar en la asamblea, o conocidos que podrían estar en el gobierno, que pongan las luces y los focos de atención en este aspecto que resulta muy importante para mejorar los derechos de propiedad en el Ecuador. Otros problemas, como te digo, también en el año, como esto viene del año 2020, hay también, o sea, tenemos, y bueno, y eso también es algo que hay que recalcar como algo muy importante, es que, por ejemplo, en nuestro, también se apalanca este índice de otros índices, y uno de esos es el de transparencia internacional. Y el Ecuador también tiene problemas de transparencia, y ahí, por ejemplo, se ven afectadas, por ejemplo, la imagen de la integridad del gobierno, y hay que buscar la manera en cómo comenzamos a mejorar también en los índices de transparencia del Ecuador y lucha contra la corrupción. Y el índice de la percepción de la corrupción, si bien mide el índice, es lo que la ciudadanía percibe como actos de corrupción en el Estado. Entonces yo creo que esto también tiene que cambiar, tiene que mejorar, y en el índice incluso que salió este año también sobre de transparencia, hemos empeorado todavía más, pero como digo, recogen también un momento excepcional, ¿no?, de nuestra historia, y esperemos que esto comience a cambiar ya en el futuro con próximos indicadores. La eficiencia de la justicia, también hay problemas, todavía se siente, todavía no hay una reforma en la justicia que permita a la ciudadanía sentir que realmente la justicia es libre e independiente. Todavía hay creencias en la ciudadanía de que hay presiones del gobierno que podrían estar cambiando los fallos, o que la justicia se maneja solamente por criterios políticos, o sobre todo por criterios políticos. Digamos, se podría hacer justicia, pero hemos visto que hay cierta celeridad en los juicios cuando son juicios políticos, o cuando son juicios que le interesan a la política, versus en juicios ciudadanos, en juicios de la sociedad civil, digamos, en general o normal. Hay mejoras también en el gasto público. Según el índice se recoge que el gasto público ha mejorado, o sea, ya no se derrocha tanto el dinero como sucedía antes, pero la salud fiscal, que es, digamos, el déficit del Estado, el nivel de impuestos y todas estas cosas, sí ha empeorado. Y eso también habría que ver
cómo cambia también con la ley, con la reforma de la ley tributaria. La ley tributaria también sube mucho más los impuestos a ciertos sectores de la población, y esto podría también recogerlo el índice y veamos si es que hay una empeora significativa o se mantiene, pero difícilmente creo que con esa reforma podría mejorar este asunto en el índice. De ahí hay cosas en las que todavía no recoge, y yo sí quisiera también hablar sobre esto, o sea, más que todo sobre lo que está pasando y ver a futuro también cómo podría ser el índice, que es en la eficiencia regulatoria. Hay cierta percepción de mejora, al menos de confianza en el gobierno, con el gobierno actual a través de lo que es la inversión. Sin embargo, bueno, también hay avances en, por ejemplo, la mejora de la tramitología, eso también lo menciona el índice más como comentarios, aunque todavía no se pueda recoger completamente esta información. También hay, por ejemplo, el índice dice que tenemos 280 reglamentos técnicos, esto ya ha ido disminuyendo desde la época en la que se hizo el índice, entonces eso también debería ir mejorando y mejorando nuestra libertad comercial. Y en este sentido también es importante recalcar que por primera vez con este gobierno en muchísimos años tenemos una agenda bastante seria de apertura comercial y de integración con el mundo, que es algo que no habíamos visto, y de hecho estamos en un proceso aislacionista en el que nos habíamos, en el que ya no, o sea, solamente queríamos comerciar era con los gobiernos panas, así, Kazajistán, Rusia, cosas así, y no con verdaderos aliados comerciales como son Estados Unidos, incluso China. Había mucho miedo de tratar de hacer un tratado de libre comercio con China, y hoy ya vemos que hay al menos un planteamiento serio de tratar de ir hacia allá. Y bueno, y la libertad laboral, que tenemos que esperar que salga en la reforma del gobierno, pero hay mejoras en este sentido porque, bueno, hubo la ley humanitaria y hubieron ciertas reformas a través de resoluciones en medio de la pandemia, ¿no? Entonces también se ve cierta mejora en la libertad laboral, pero más porque estando en naranja, como quien dice, según el indicador en este factor. Sí, efectivamente, Olona. Creo que a partir de lo que hemos hablado podemos resaltar que Ecuador ha venido mejorando libertad económica desde 2017, entonces hay que apreciar este cambio de gobierno que se produjo y este cambio en la dirección en el manejo de la economía que se produjo a partir de ese año. Y además, aún hay mejoras por ver porque este índice no refleja aún algunas medidas del actual gobierno, como disminución de aranceles, facilitación de trámites, entre otros. Sin embargo, también hay temas en los que hay que seguir trabajando. Mencionaste ahora último el tema laboral. Ecuador sigue teniendo una regulación laboral poco flexible. Es un tema que todavía está pendiente. También el ambiente o la regulación para las inversiones es otro tema que, si bien ya se ha hablado de una ley, habrá que ver, porque es un tema en el que todavía seguimos bajos. Entonces, todavía hay mucho en lo que trabajar y, bueno, creo que nos has explicado bien los temas en los que Ecuador puede seguir mejorando y la importancia de esa mejora, lo que le beneficiaría al país mejorar en este aspecto. Bueno, Leonard, te quiero agradecer por habernos acompañado en este segmento del programa. Ha sido muy importante esta conversación, nos ha dado, creo que, buenos insumos para identificar en qué debemos mejorar. Quiero agradecerle también a Radio Morena por el espacio y a todas las personas que nos han escuchado. Nos vemos el próximo martes en su programa Contrapunto Liberal. Nos vemos y muchas gracias por la invitación. Gracias.